bancos, trabajé, pero la vida y todo y el amor por esta profesión nos hizo independizarnos. Ya llevamos casi 5 años independientes, sigo trabajando con entidades financieras, siempre trabajé en el área de crédito hipotecario y pues aprendimos muchas cosas, aparte de la gestión también fui abogado externo de Bancolombia para procesos de estudio de títulos inmobiliarios durante 1 año y medio, pero me pasé al área comercial y desde eso pues estamos trabajando con bancos, trabajo con 8 bancos aparte de ese proceso jurídico y trabajo también en el área inmobiliaria. Por eso fue que ya llegamos a aliados inmobiliarios. Y bueno, durante todo ese tiempo pues, aprendí como los secretos o los trucos a nivel jurídico y a nivel financiero que los bancos aprueban pues utilizan para nuestros clientes, ¿cierto? Inclusive en mis presentaciones, pues ese es como lo que más ofrezco, es como la posibilidad de poder acceder a las entidades financieras más fácil, más rápido y más seguro, ¿cierto? Pero bueno, estamos aquí es para compartir todo lo que yo he aprendido durante todo este tiempo. Y ahorita pues vamos a mirar una parte sobre el certificado de tradición, libertad y estudio de títulos. Digamos que después en la otra charla vamos a hablar sobre cómo acceder a las entidades financieras de esa forma, más rápido, más seguro, cómo asesorar al cliente frente a todos sus punticos que le parece que se nos presentan en el banco, los inconvenientes que se presentan a la hora de hacer un crédito, de aprobar un crédito, el proceso del desembolso. Pero es muy bien ligado a lo que vamos a ver ahora, que es el proceso de certificado de tradición, libertad y estudio de título, ¿cierto? En un segundo voy a compartir pantalla, por favor. Bueno, estudio de títulos. Las preguntas pueden hacerme cualquier pregunta. Creo que sobre todo la idea es hacer como un proceso casuístico que nos ayude mucho como a solucionar muchos inconvenientes que a todos nos pasa. Digamos, tenemos 1 hora para hacer la exposición y tal vez la pregunta más concreta, ¿cierto? Yo sé que todos tienen un conocimiento básico de certificado de tradición y libertad, pues eso imagino, pero sin embargo, si no hay conocimiento, no hay problema. Cualquier pregunta básica que sea es importante, mejor dicho, nos puede ayudar a todos, ¿cierto? Nos puede ayudar a todos. Entonces, por favor, no dejen de preguntar. La pregunta así muy concreta para que lo podamos hacerlo. Entonces les decía que en este proceso pues lo más importante es tener unas bases de certificado de tradición y libertad a la hora de asesorar al cliente. Lo que vamos a ver es más que digamos una charla de certificado de tradición y libertad, es la solución a lo que se nos puede pasar, a lo que se nos presenta a la hora de poder asesorar a un cliente. Es importante en el momento de captarle una propiedad pedir el certificado de tradición y libertad. Lo hemos aprendido, yo creo que la gran mayoría con sudor, porque se nos presentan muchos chicharrones en el momento, en el proceso, y lo podemos, digamos que solucionar o ahorrar los desgastes, asesorar mejor al cliente si tenemos o conocemos el proceso de certificado de tradición y libertad, ¿cierto? Vamos a ver todo lo que tiene que ver con gravámenes y cómo resolverlos o cómo solucionarlo lo más pronto posible. Y también ligado a ese proceso bancario, qué es lo que piden los bancos a la hora de un proceso de estudio de títulos y que nos hace facilitar la asesoría del banco. Es muy importante, yo le digo mucho a los compañeros que me preguntan frente a qué hay que hacer para desembolsar el crédito rápido. Y si nosotros podemos interpretar bien el certificado de tradición y libertad, podemos dar un paso adelante frente a entregar los documentos completos al banco y así el proceso puede ser más rápido. Generalmente un proceso bancario se demora 1 mes y medio. Si conocemos bien el certificado de tradición y libertad, ese certificado de tradición y libertad nos da la viabilidad para poder hacer un proceso del desembolso mucho más rápido. Obviamente vamos en compañía con tiempos de los bancos, pero con un conocimiento básico, pero muy concreto de ese proceso, podemos llegar a tener una agilidad en la asesoría del cliente, ¿cierto? Listo. Entonces, pero tú la puedes pasar o la paso yo. Listo, perfecto. Vamos allá adelante, vamos hablando, por favor, en cualquier duda, inquietud que tenga,
con base a eso vamos haciendo soluciones. Listo, vamos presentando. Dale, Jaime, ¿qué pasa? Okay. ¿Qué es un certificado de tradición y libertad? Es un documento público para su información registrada desde el principio hasta el final, ya desde el momento en que se crea la propiedad, en que se construye, en que ya se le da una cédula, que es como su identificación, que es el número de folio de matrícula, y en el cual eso lo asigna la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. ¿Listo? Es importante, vamos pasando, a ver, es importante saber por qué es tan importante hacerlo, es decir, por qué es tan importante tener el certificado de tradición y libertad, ojalá vigente. La vigencia, muchos nos preguntan de cuánto es la vigencia, estamos acostumbrados a decir un mes, porque generalmente los bancos nos van creando como una especie de costumbre, pero de verdad la vigencia es en el momento, es ahora, ¿cierto? Es la vigencia más recomendada es cuando los acabamos de sacar. ¿Por qué? Hay un proceso, tú sabes que en cualquier momento pueden volver durante el proceso de un notariado, de una promesa de compra-venta o inclusive antes de una escritura, pueden haber registrado otros actos. Siempre recomiendo sacar el certificado de tradición y libertad antes de firmar la escritura. Eso es uno de los dolores de cabeza que nos podemos evitar frente al cliente, frente a nosotros, nuestra actividad, pero más que todo la parte segura y tranquila de comprar una propiedad que no tiene ningún inconveniente, ¿cierto? Vamos pasando. Ok, el certificado de tradición y libertad lo puede solicitar cualquier persona. Saben que ahorita hay un mecanismo muy fácil, está la página de internet, está yendo directamente a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. También hay la posibilidad de bajarlo por algunas papelerías o empresas lo sacan directamente, lo podemos sacar cualquier persona. ¿Qué necesitamos para sacar el certificado de tradición y libertad? Lo podemos con el número de folio de matrícula que se encuentra en la escritura pública o en el predial, ¿cierto? El número de folio de matrícula. Y si no tenemos esos documentos, lo podemos pedir con la cédula del cliente, ¿cierto? Si vamos a la oficina, están asignados en ese folio de matrícula, en ese cédula, perdón, y aparecen los folios de matrícula, ¿cierto? Pero generalmente siempre tenemos el número de folio y en cualquier momento lo podemos retirar. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué información aparece en el certificado de tradición y libertad? Vamos rápido en ese punto, yo creo que todos lo sabemos, aparecen los dueños de las propiedades, el dueño, el último dueño y desde el primer dueño hasta el último, todos los gravámenes que se pueden presentar, embargos, hipotecas, gravámenes de valorización, limitaciones de dominio, de afectación a vivienda familiar, patrimonio de familia o usufructo. Hay muchas figuras jurídicas que están sobre un bien inmueble, ¿listo? Especificación de la construcción, ahí es donde hablamos del reglamento de propiedad horizontal, y describen la propiedad, ahí describen los linderos, y los más nuevos sobre todo, en los antiguos no se ve mucho eso, en las propiedades antiguas, pero la mayoría describen los linderos, describen la dirección, está absolutamente toda la información de una propiedad, de la hoja de vida de una propiedad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Por favor, no me dejan de hacer. Dale, por favor, gracias. ¿Cuándo se vence el certificado de tradición y libertad? Bueno, es algo de lo que les comenté. Generalmente se vence, yo digo que se vence al otro día, pero muchas entidades solicitan el vencimiento dicen que después de un mes ya se vence. Para mí, les repito, es aconsejable tener el certificado de tradición y libertad en el momento de hacer un acto responsable, o sea, la firma de escritura pública, tener el certificado de tradición y libertad lo más vigente posible y obviamente saberlo conocer, ¿cierto? Esa es la vigencia como tal. Dale, vamos a hacer un salvedad a este tema, los elementos de existencia y validez de un contrato, eso lo hacemos a lo último, porque es una parte muy jurídica que creo que nos lleva del tema, pero esto lo vemos a final de presentación. Dale, Harvey, por favor. ¿Listo? Vamos primero a mirar una figura que va ligada al proceso de elección enorme, pero va ligada también al acto de venta que realizamos. Nos vamos a salir un poquito, pero es muy importante, se van a dar cuenta por qué. Cuando hacemos un proceso de escrituración, el proceso de lesión enorme, la figura de lesión enorme como tal, es una figura en la cual protege al vendedor, al vendedor pasado,
o sea, lo protege jurídicamente. ¿Y en qué sentido? En que la persona que compró no puede vender más del doble de la propiedad, ¿cierto? Eso generalmente en las escrituras públicas, esa figura se puede resolver, pero siempre hay que tener en cuenta ese valor a la hora de hacer una escritura, ¿cierto? A la hora de, no se puede vender más de la mitad. También va muy ligado a lo que conocemos de las famosas, el valor está ligado, muy ligado a muy diferente al valor de catastro, ¿cierto? Tiene que ser más de la mitad. ¿Sí? Ok, dale por favor, Harvey, dale otra por favor. Ok. Dale otra por favor. Listo. Dale otra por favor. Ven contigo. Listo. Esto es importante, muy importante a la hora de mirar el certificado de tradición y libertad para el momento de hacer estudio de títulos. ¿Por qué es tan importante? Cuando nosotros generalmente, pues creo que bueno, es un secreto que el 80% o 90% de los apartamentos que se compra con crédito hipotecario, o de las propiedades que se compran con crédito hipotecario. Digamos que en el otro 20 están lotes que también, si son urbanos o suburbanos, también se pueden comprar con crédito hipotecario, o fincas también se pueden hacer con créditos hipotecarios, en ese caso leasing habitacional. ¿Por qué es tan importante en ese sentido saber qué piden los bancos a la hora de hacer un estudio de títulos? Pues van a pasar todo ese filtro y si nosotros nos le adelantamos al banco, le tenemos la documentación lista, podemos hacer un proceso conociéndolo más rápido, más eficiente y seguramente nos van a dar muy bien en el proceso de captación de la propiedad y en el proceso de pago total del inmueble, que es con el desembolso del banco, ¿cierto? Lo más importante, certificado de tradición y libertad del inmueble. Si quieren copiar, no hay problema, igual la presentación la podemos enviar, pero eso es muy importante, deben grabárselo casi como la cédula de uno, porque la hora de captar la propiedad y que se vaya a hacer el desembolso, se lo vamos a pedir al cliente. Entonces, certificado de tradición y libertad, no mayor a 30 días, eso es lo que pide el banco. Copias de las escrituras. ¿Cuáles escrituras? La última escritura de adquisición del bien inmueble, ¿cierto? La última escritura de adquisición del bien inmueble. Cédula de propietario, le van a pedir siempre, certificado de representación legal si es persona jurídica, copia del impuesto predial, ¿cierto? Es importante, es importante. En el caso de si no es persona jurídica, pues entonces no se pide. ¿Por qué es tan importante? En el certificado de tradición y libertad van a compararlo con las escrituras y en el caso de tal, el abogado del banco verifica todos los linderos que coinciden con la copia de la escritura. También van a compararlo con el predial. Compara, lo que hace el abogado externo es que compara la información que aparece en el certificado de tradición y libertad, la compara con las escrituras y la compara con el predial. Si esa información no está o no coincide, devuelve el proceso y pide los documentos o pide una modificación a una aclaración, puede ser una aclaración a la nomenclatura, puede ser una aclaración a los linderos, y eso genera mucha demora. Entonces es importante que si vamos a mandar la información al banco y sabemos que en el certificado de tradición y libertad hay una información y aparte de eso coincide con las escrituras y aparte de eso coincide con el predial, el proceso del desembolso se va a ver mucho más rápido, va a ser mucho más sencillo, pero por lo tanto si vemos que no hay una inconsistencia, podemos inclusive adelantarnos ese proceso y decirle al banco, inclusive también nos ayudamos con tiempos y desgastes y le podemos decir al cliente, esa propiedad tiene un inconveniente y seguramente en el banco le van a poner problemas o le van a rechazar el crédito. Puede que el crédito ya lo tenga aprobado, pero le van a rechazar o le van a devolver la propiedad. Me explico, me han pasado muchos casos. Se entrega el certificado, los documentos al banco y resulta que en algún momento los linderos no coinciden con la información que da el perito del banco. Piden la aclaración o modificación y esos procesos en este momento en la notaría se pueden estar demorando, en oficina de registro de instrumentos públicos, se pueden estar demorando a 4 o 5 meses. Eso repercute en que la promesa de compra-venta se puede, ustedes saben todas las sanciones que tiene, una sanción penal, el negocio se puede caer, pueden haber varios inconvenientes. Entonces, si conocemos de esto, nos vemos mucho más profesionales
y podemos adelantarnos con el trámite, ¿cierto? Entonces, vuelvo y le repito, no dejen de pedir en el momento de pedir ya el proceso con el banco, certificado de tradición y libertad, última fotocopia de la escritura del último proceso de venta del inmueble que se hizo y el predial. Esos tres documentos son muy importantes. ¿Listo? Arbey, gracias. Ok. Cuando estudiamos el certificado de tradición y libertad, cuando vemos muchos gravámenes que nos interesan en el momento de hacer el proceso de venta del inmueble, inclusive antes del banco. Para nadie es un secreto ahorita, los dueños o los compradores ya conocen mucho de esto, ya saben que están comprando, digamos que ya uno menos ve personas como ignorantes en el proceso, entonces uno debe como adelantarse en ese caso y poder decirles cómo se soluciona o cómo se cancela esos gravámenes. Entonces, ¿qué gravámenes encontramos? Una hipoteca, un usufructo, una afectación a vivienda familiar, hay otro proceso que se llama afectación a patrimonio y familia, que es diferente, hay una servidumbre, se puede hacer una valorización que hay que cancelarla, cuotas de administración, embargos, no sé si se acuerdan de en este momento de otro, pero hay muchos gravámenes en el cual se deben cancelar, ¿cierto? Sobre todo para gestión, digamos que el 90% de los procesos de bancos, como les había dicho, que ya tiene una hipoteca con banco. ¿Qué pasa ahí? Ya hay alguna salvedad. Me quedo ahí en ese momento. Se presenta mucho, es casi el día a día, que la persona paga el inmueble con el crédito y el 30%, que es la cuota inicial, según acuerdo de las partes, sirve generalmente para pagar esa deuda, ¿cierto? La deuda que tiene la hipoteca con una entidad financiera. En ese caso se pueden hacer dos procesos. Una, o con el dinero que la cuota inicial paga la hipoteca y ya se ve reflejado libre de gravamen en el momento de escritura pública. O por el contrario, le pedimos al banco en el cual está comprando la propiedad, o sea, yo constituí un crédito hipotecario, me lo aprobaron y voy a comprar una propiedad y resulta que esa propiedad también tiene hipoteca. El banco que yo constituí le puede pagar al banco mediante una figura que se llama cláusula compromisoria o un acuerdo entre las partes. Y dicen, yo tranquilo, yo le cancelo la hipoteca, pero usted teme el dinero de ese gravamen, ¿cierto? Esa figura se presenta mucho. Hay un negocio, he visto personas que dicen, no se puede hacer que porque pues, ya tiene una hipoteca, listo. No, se puede trabajar una parte entre los bancos, un acuerdo entre los bancos para que se desembolsen los dineros y que libere gravamen. Ahora, si es persona natural, si la hipoteca constituida del bien inmueble fue constituida antes por una persona natural, en ese caso los bancos no hacen ese proceso, ni con personas naturales ni con cooperativas, ¿cierto? O entidades que no estén ligadas por la ley de vivienda, que son los bancos. En ese proceso ahí sí deben ser cancelados totalmente el gravamen para que el proceso se desembolse. Eso es algo de esa salvedad porque sé que se presenta mucho. Entonces, cuando te llega el certificado de tradición y libertad y ve que la hipoteca está constituida por una cooperativa o por una persona natural, dice, señor, esa hipoteca debe ser cancelada, si no, no le van a desembolsar en la segunda etapa. Generalmente es cuando hacen el 70%, ¿cierto? No sé si tienen una pregunta en ese momento. ¿Todo va bien? Mario, ¿Alguien le ha pasado o tiene algún inconveniente? ¿Sí? Con el Fondo Nacional del Ahorro, ¿aplicaría esta figura de que entre bancos se cruce el pago de la deuda? Sí, con el Fondo Nacional, sí. ¿Qué pasa con el Fondo Nacional? Digamos que en la experiencia, los bancos no les gustan trabajar con el Fondo Nacional, porque administrativamente es demoradísimo. Pero sí lo hacen. Es decir, es un acuerdo entre los bancos, ¿cierto? El banco, pero me ha pasado casos que el banco me dice, no, con el Fondo Nacional no hacemos eso, cancelen esa garantía porque se demoran mucho. Creo que ya han mejorado. Yo la verdad dejé de trabajar con el Fondo Nacional hace un rato, precisamente por eso, por evitar esos desgastes. Y creo que ya han mejorado, pero sí, se demoraban muchos procesos, 5, 6, 7 meses y nada que decir en el desembolso y
Entonces obviamente se caían. Las constructoras, por ejemplo, no les gusta trabajar aún con el Fondo Nacional. Y Sí, el hay proceso mucha reticencia del mercado trabajando para el Fondo Nacional del Ahorro. sí, sí, sí. Yo te pregunto, Mario, pues, cuando se establece la promesa de compraventa, debe quedar la cláusula compromisoria de una vez. eh, Sí, no es un requisito como tal de básico de una promesa de compraventa. Por ejemplo, en la cláusula, cuando hacemos la forma de pago, ponemos A, que se paga con dineros propios para la firma de la promesa de compra. B, que el pago sería realizado mediante desembolso por el banco inicial, o sea, por el banco que constituyó, pero hasta ahí, ¿cierto? Si nos podemos explicar que va a ser una cláusula compromisoria y todo eso, pues tal vez nos llenamos de conceptos y ponemos más complicada la minuta. No es necesario ponerla, simplemente decimos que el banco va a hacer la transferencia. Digamos así lo hago yo, no es necesario, pero podemos poner la anotación de que ese desembolso, de que ese lo va a pagar el banco en que está constituido. Hay que ser muy claro, yo te digo, frente a saber qué banco es el que tiene el comprador y qué banco es el que tiene el vendedor, ¿cierto? sí. Si está el Fondo Nacional, primero preguntar, venga, ¿este banco sí lo acepta? O si es una persona natural, no va a pasar. Si es una cooperativa, no va a pasar. Entonces ahí cambia la lectura de la promesa de compraventa y si no, el banco no es el que va a pagar. El comprador, el vendedor, perdón, tiene que cancelar esa hipoteca con otro modelo u otra figura, pero no con el banco. ¿Listo? Sí, tremendo eso. Sí, 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 hay que saberlo porque evita desgastes. No sé Sí, si hay total. otra pregunta frente a eso. ¿O qué otra duda sale frente a las hipotecas que se nos presentan? Bueno, hay una pregunta que me hicieron ayer precisamente. Se ve mucho aquí en la costa. Medellín también se ve con propiedades muy antiguas, propiedades que llevan 30, 40, 50 años y que tienen hipotecas de entidades inclusive que ya no existen, ¿cierto? Por ejemplo, Gran Ahorrar le hipotecó a una fiducia o una constructora y nunca cancelaron esa hipoteca. No sé si les ha pasado. Y nunca cancelan la hipoteca y van y se vende y se vende y se vende y nos llega a nosotros y en el momento de hacer el proceso ya el desembolso, el banco le va a decir, sobre todo en Colombia que molesta, que es muy exigente, pero generalmente todos los bancos le van a decir debe cancelar esa hipoteca, ¿cierto? Eso entre comillas es un chicharrón, pero se hace, se hace. ¿Qué hay que hacer? Digamos que cada entidad que ha absorbido tiene la personería jurídica para hacerlo. Por ejemplo, la vivienda, Bancolombia absorbió Conave, absorbió a Gran Colombiana, Banco de Colombia, el BIC, todas esas entidades, Bancolombia tiene la obligación de hacerlo, ¿cierto? Sabemos que Gran Ahorrar lo tiene en este momento Santander y Santander pasó a ser Itaú, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces ellos tienen la historia jurídica y van a decir, venga, eso que cancelaron, esa hipoteca que costó 30 años, por favor cancelenla, ¿cierto? Pero, por ejemplo, entidades como, no se ve mucho, pero se presenta el Banco Central Hipotecario, algunas entidades todavía tienen esa hipoteca. El Banco Central Hipotecario tiene una personería jurídica todavía en el que hay que hacer pedirles y que ellos cancelen la hipoteca, porque si no, no hay otra entidad. Lo duro de eso es que el último dueño es el que debe asumir los gastos, a no ser que pueda conseguirse el dueño de esa época que constituya esa hipoteca. Pero hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que hacerlo. Se ve muy poco ya, pero todavía se presentan. ¿Qué hay que hacer? Que no prescriben. ¿No? Los bancos piden cancelación de esa hipoteca. Puede que esté 30, 40 años, pero piden cancelación de esa hipoteca. Mario, Sí, pregunta, ¿cómo entonces los procesos anteriores de venta dejan pasar una cosa de esas y la dejan subir tanto de tiempo? Total, esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué pasa? Antes se podía hacer. Por ejemplo, la mayoría de estos casos son que la misma entidad la hipoteca, o sea, cuando era Banco de Colombia, llegaba, la hipotecaba y el cliente volvía y pedía una ampliación. Entonces el banco no cancelaba esa hipoteca, sino que pedía la ampliación y volvía a hipotecar y volvía a registrar una hipoteca y volvía a registrar una hipoteca. Lo chistoso de eso es que en muchos casos anteriores compran y vuelven a vender.
porque le mostraban sola el paz y salvo, ¿cierto? Le mostraban, y son casos antiguos, son casos de 30 años. El comprador como que le decía, vea, yo ya estoy al día, vea que ya pagué, hagamos la venta, pero no registraban la hipoteca, ¿cierto? Se veía mucho. Cuando como que empezaron a ponerle pilas a eso, cuando los mismos bancos fueron los que empezaron a decir, no, tienen que cancelar, registrar la cancelación de hipoteca. Y muchos de esos casos son que no había una costumbre comercial que le exigieran al comprador tener que cancelar esa hipoteca. Es decir, eso lo dice más que todos los abuelos que le preguntan, no, eso lo compré y lo vendían así, ¿cierto? Porque le mostraban la escritura, entonces cogían la escritura y la guardaban debajo del colchón y ya sabían que esa hipoteca se había cancelado, pero nunca la registraban. Delicadísimo, delicadísimo que se pueden presentar otra vez, tú tomar esa hipoteca y volver a hacer un desembolso de hace mucho tiempo. Pero esa costumbre se ha venido quitando, te digo, los bancos se encargaron de eso. Por eso ahorita nos impresionamos tanto y que como hicieron esto, no, antes se hacía, no había problema, ahora ya es exigencia, ¿cierto? Antes era exigencia, pero eso sí, ahorita los bancos no dejan tener esa hipoteca. No sé si tienen otra pregunta, listo. Entonces está claro qué debemos hacer en el momento en que tengan una hipoteca, ¿cierto? Es decir, una propiedad con hipoteca es muy normal. Vamos a hacer la promesa de compraventa y después, en el momento de la escritura, hay que tener claro que el banco puede pagarle esa deuda o que si es persona natural, debe haber cancelado el certificado de tradición y libertad, ya debe estar libre de gravamen porque el vendedor debe haber cancelado con sus recursos propios esa hipoteca, ¿cierto? O en el caso de una cooperativa también. Eso es clarísimo, eso nos ayuda también a evitar desgastes, a decirle al vendedor, venga, pues tiene que solucionar eso porque si no, no lo va a vender, ¿cierto? Eso en el caso de que el dinero, el primer dinero, la promesa de compra-venta no le alcance. Cuando le alcanza, listo, no hay problema, salió adelante, lo pagó y sigue el derecho al proceso, ¿cierto? Listo. Hay otros gravámenes, no sé si tienen una pregunta, por favor, no dejen de preguntar, así sea chiquita la pregunta, es muy importante porque eso nos ayuda mucho en el proceso de hacer una venta, ¿cierto? Hay otros gravámenes, está el usufructo, conoce el usufructo, es el uso, goce, beneficio, pero sin disposición de la cosa, generalmente se presenta mucho en las fincas, ya casi no se presenta mucho esa figura, es parecida a la anticresis, pero hay que cancelarla. Es un proceso que debe cancelarse. Es decir, los bancos piden la cancelación, el comprador, es importante cancelarla. No es que sea una obligación, pero jurídicamente lo más recomendable. ¿Por qué? Porque el gozador de ese usufructo, es decir, yo tengo una finca y le digo a un amigo, vea, yo le escrituro un usufructo donde usted puede cultivarla, usted puede generar arriendo sobre esa propiedad y yo la vendo. Y si la vendo, el otro dueño, ¿cierto? El nuevo dueño no debe de permitir que esa persona que goce el usufructo continúe legalmente, porque el usufructo sigue vivo. Si el comprador lo acepta, listo, ¿cierto? Eso es acuerdo entre las partes. Pero si el comprador dice, no, yo necesito que se vayan, hay que cancelar el usufructo. ¿Listo? Por esa misma razón los bancos lo piden a la hora de hacer el proceso de desembolso. Y es muy recomendable, te digo, es un acuerdo entre las partes, no hay un gravamen como tal si las partes acuerdan que el usufructuante quiera seguir ahí, pero es lo más recomendable, ¿cierto? Para evitar conflictos después. Mario, dime. Esa cancelación de usufructo se puede hacer en el mismo acto de compraventa, en la escritura. Claro, en la escritura, claro. En una escritura caben todos los actos que tú quieras. 4, 5, 6, 7 actos. Todos los actos. Pero el banco permite que se hagan en el mismo acto o tiene sí. Con antelación. Bueno, hay que pedir, ahí sí buena pregunta, porque hay bancos que son muy cansones. Hay bancos que dicen, no, muéstreme que ahí aparece en el certificado de tradición hasta que aparece el usufructo cancelado. Y en ese caso hay que decirle al banco, venga banco, por evitar gastos y trámites, ya está el proceso de cancelación, mide la escritura de cancelación, registremos en la misma, ¿cierto? O el proceso. Eso se pide al abogado externo.
el abogado, venga, vamos a hacer el proceso de la misma cancelación de la CIRFUT en la hipoteca y en la venta. Eso se solicita, el abogado dice listo, pero se puede hacer, claro, en una escritura se puede hacer todo. Todos los actos se pueden hacer en una escritura. Digamos que ahorramos los gastos. Listo. Bueno, afectaciones de vivienda familiar. Es muy importante para diferenciarlo de la afectación a patrimonio de familia, ¿cierto? Los dos hay que cancelarlos. Los dos los bancos piden cancelar. ¿Qué la diferencia afectación de vivienda familiar y patrimonio de familia? Afectación a vivienda familiar la hacen para viviendas bis, 1, y 2, si las voluntades de las partes lo piden, que generalmente son una pareja, ¿cierto? La afectación a vivienda familiar lo hacen los esposos. Cuando antes, por ley, antes no todavía, lo hacía para viviendas de interés social, los bancos constituían y ponían por ley que las dos partes, o sea, los dos esposos deben firmar, ¿cierto? Se debe cancelar, es sencillo, se cancela en la misma firma de escritura, se pone una salvedad donde se cancela la afectación a vivienda familiar constituida por las partes que en ese momento fueron la parejita que compraron el inmueble. Esa es afectación a vivienda familiar, listo. Diferente es afectación a patrimonio de familia. ¿Cómo se diferencia? Mirando en el certificado de tradición y libertad. Lo digo, hago mucho énfasis porque sé que nos equivocamos mucho, es decir, es consultar, pero ¿cómo hago con esta? ¿Cómo hago con la otra? Afectación a patrimonio de familia es un poco más complicado, digámoslo así. Aunque hubo una modificación a la ley y lo pusieron un poco más fácil. Pero la afectación de patrimonio de familia es para proteger el patrimonio de los menores de edad, ¿cierto? Y lo constituye los mayores de edad, diciéndole que afectan a patrimonio de familia, y eso quiere decir que para venderla, hipotecarla, cualquier figura que haga un gravamen sobre la propiedad que ya está afectada a patrimonio de familia, debe pedir autorización, sobre todo para venta. Debe pedirse autorización al juez. Ahora ya se puede tramitar con un notario, ¿cierto? El notario hace ese proceso, pero es un proceso que fácilmente se puede demorar 3, 4, 5 meses, ¿cierto? Y es importante decirlo porque el vendedor, la persona, el dueño de la propiedad que constituye el patrimonio de familia para proteger a sus hijos, debe hacer como una especie casi de pastoral donde le demuestra al juez que esa venta es para continuar con la propiedad de los hijos. Es decir, vea, señor juez, yo voy a mejorar el patrimonio de mis hijos, pero es para comprar otra propiedad, hay que mostrarle la promesa de compra-venta, hay que hacer un trámite, digamos que delicado, y el juez es el que decide, ¿cierto? El juez de familia, él decide, yo lo cancelo o no veo que tengan como ese como que está muy olímpico, no lo cancela, y he escuchado casos donde dicen, no cancelo, usted no me está mostrando nada. Digamos que ahora se volvió un poco más sencillo porque el notario es el que hace ese trámite y entonces el notario es más asequible. Pero si tiene afectación a patrimonio de familia, hay que empezar muy rápido a ese proceso de permiso para poder liberar el gravamen de afectación a patrimonio de familia, que son completamente diferentes. ¿Listo? Mario, yo te hago una consulta, discúlpame, te interrumpo, porque justamente tengo un caso en este momento así. La pareja pues tenían propiedades acá, pero debido pues a todo el tema de la pandemia, ellos les está tocando empezar prácticamente de cero, y la verdad pues no quieren continuar en el país. Ellos están haciendo planes de irse de Colombia. Entonces ya han vendido algunas propiedades y les queda un apartaestudio. Estuvimos haciendo la averiguación y nos están poniendo esa traba de que ese apartamento, pues ellos tienen un menor, tienen 2 hijos, uno ya es mayor de edad, el otro es todavía menor, y entonces tenemos la traba de que tendrían que tener otro apartamento para afectar, para poder vender este, pero es que ellos no van a quedarse en el país, entonces por eso es que necesitan vender. Ahí entonces, ¿cómo funcionaría la afectación en patrimonio? Es como te digo, es un rollo que lo pasamos al notario. Eso que tú estás contando, esa historia, hay que contársela al notario. Venga, notario, ayúdenos a vender la propiedad. Lo que pasa es que la obligación de la ley es proteger a los menores. Cuando tú afectas, por eso es muy delicado, es muy
delicado en el momento de comprar una propiedad y ahí veo muchas personas que dicen, no, venga, afectemos a patrimonio y familia para proteger a los niños, pero a la hora de vender se presentan muchos inconvenientes. Y ese es uno, porque la obligación del notario pues es proteger al diciendo, listo, yo no, en tu caso yo se quieren del país. Entonces, no es fácil. ¿Qué te recomiendo? Vete para una notaría, pídele al notario, cuéntale la historia y ahí sí como que depende del notario y depende la historia que me muestres frente a la petición, que es una petición legal, ¿cierto? O sea, fundamentado con todo como una especie de derecho de petición, decirle al notario, déjanos hacer el trámite por esto y esto. Él fácilmente te puede decir no lo permito o sí lo permito. Esa facultad se la dieron hace más o menos unos 10 años, no recuerdo más tanto, en este momento se me escapa. Antes era más complicado aún porque el juez de familia era el que decide, ahorita el notario tiene esa viabilidad. Pero eso lo Listo, Mario, muchas gracias, o sea que dependemos de un notario. Así es. Y depende de un notario de la historia que le cuenten. ¿Sí me entiendes? Porque tienen que contarle. Sí, claro. Y te digo que no suene chistoso, porque hay que mostrarle la lágrima. Hay que hacer show, como decimos coloquialmente. Sí, señor, porque está voluntad de ellos decir, no, están mejorando el patrimonio de los hijos, no pueden vender. Por eso es muy delicado a la hora de afectar a patrimonio de familia esa decisión. Ya verán los clientes, pero se les avisa, ojo que después puede. Pero hay varias soluciones, digamos que una vez me presentaron una solución de bajo de cuerda que es muy chistosa, te la voy a contar. En el momento de la escritura, puede decir, cuando tú afectas a patrimonio de familia, dices, afecta al patrimonio de los hijos, el patrimonio de familia de los hijos que hay en el momento que llegaran a existir. Y esa lectura obedece a que la mamá o el papá de la familia puede decir, no, es que no existieron hijos, entonces por favor cancélenos el patrimonio de familia. Una vez me pasó. Y entonces le propusieron a los padres decir que no tenían hijos. Imagínate, ¿cierto? Y era tan fuerte el proceso, pues porque tenían que vender algo parecido al tuyo, y lo hicieron, pero lo hicieron muertos de susto. Pues imagínate donde llega a pasar algo, ¿cierto? Eso fue una propuesta que hicieron por debajo de cuerda, digamos que hasta el notario lo sabía, pero es delicado. Entonces hay que ponerlo, hay que ser, digo, lo que se presenta alrededor de una afectación al patrimonio de familia son muchas cosas. Sí, eso veo. Muchas gracias. Para tenerlo en cuenta. No sé si de pronto a otra persona le ha pasado alguna pregunta. ¿Listo? Bueno, pasemos a servidumbres. Servidumbres, hay varias clases de servidumbre de tránsito, hay unas servidumbres de acueducto, servidumbres de paso de energía, inclusive hay servidumbre de vista. Y en ese caso, depende la servidumbre la que se debe cancelar. Y ya inclusive los bancos, ahí sí no exigen la cancelación. Ya es un acuerdo entre las partes. La más común, la servidumbre de tránsito, se ve entre las fincas. Hicieron una carretera para poder pasar a otro predio, ¿cierto? El comprador puede decir, yo ya no quiero ese, yo cancelo eso. Ojo que después de los 16 años, no estoy mal, la prescripción, se puede declarar la prescripción de esa servidumbre de tránsito. Es decir, pasaban 16 años y las personas que son beneficiadas de esa servidumbre de tránsito pueden decir, ya eso se queda así, ya no lo pueden quitar. Pero son procesos más de voluntad de partes. Señor comprador, usted quiere que esa carretera, claro, como no va a querer, si es que nos ayuda a todos, listo. Pero si el comprador dice, no, quítenmela, hay que quitarla, y es un acuerdo entre las partes, si la quitan o no la quitan, ¿cierto? Entonces, los bancos no hacen mucha alusión, sobre todo cuando son servidumbres de acueducto, la tienen que dejar ahí, servidumbres de vista, servidumbres de electricidad, de paso de electricidad, pero no, digamos que no es tan exigente cancelarlo, hay que mirar la voluntad de las partes. ¿Listo? La valorización.
La valorización es un gravamen. Es un gravamen que por el momento en que está vigente esa valorización registrada en el certificado de tradición y libertad, están en un proceso, como la palabra lo dice, de valorización y puede cambiar ese valor. Por lo tanto, los bancos piden la cancelación o cualquier persona que vaya a comprar pide cancelar esa valorización. No sé si les ha pasado, dice mucho valorización y si no han cancelado hay que pedir eso, es un gravamen como tal, es un gravamen que constituye el municipio. ¿Listo? Puede ser rápido, eso es un proceso rápido y se constituye ante el municipio. Que es el municipio, por favor, me cancelan esta valorización o resuélvame la situación porque voy a vender. ¿Listo? Cuotas de administración. Esto generalmente es el embargo que hace la administración cuando le deben el dinero. Eso es un embargo. Eso es un embargo por parte de la administración, como todo embargo hay que cancelarse. Y ahí pues ya pasamos a la palabra de embargos, son muy delicados, discúlpeme, son muy delicados los procesos de embargos, porque inclusive me ha pasado casos, y yo aquí ya cuento los casos extremos, donde unos embargos aparecen en el certificado de tradición y libertad, y uno le dice al cliente, ni el banco te lo va a aprobar, y me imagino que el comprador no te va a permitir ese embargo que aparece registrado ahí. Listo, no hay problema, el cliente mirará a ver cómo lo cancela. Pero hay procesos, por ejemplo, que van en camino, ¿cierto? De mirar hacia el embargo que hace la administración por falta de pago. Y me han pasado casos que hacen promesa de compraventa, se va para escritura y en ese momento llega el embargo de administración y el comprador se queda con ese chicharrón y el embargo va detrás de la propiedad. Perdón, el embargo va detrás de la propiedad, no del cliente, no de la persona. Discúlpeme. Entonces hay que, recomendación, también hay que averiguar cómo está al día la administración o otros procesos de embargo en el momento de venta. Es muy delicado, ¿cierto? Es decir, no se registra en el certificado de tradición y libertad. Venga, yo averiguo, pego una llamadita de administración, cómo están los pagos, hasta bien, no sé qué, no, debe 3, debe 4, debe 5. Hay que mirar si la administración está en proceso de embargo o de embargo de esa propiedad, ¿cierto? Hay que estar pendiente de eso, que generalmente no lo registran en el certificado de tradición y libertad. ¿Listo? Eso es más o menos, digamos que a grandes rasgos se pueden presentar muchas cositas adicionales, pero son las gravámenes que más frecuentemente se presentan. No sé si les ha pasado otra cosa, otra clase de embargo, otra clase de gravamen que deben cancelar. Cuéntenme por favor y aquí lo hablamos. Sí, buena pregunta, Jarve, es delicado, buena pregunta. Pasa mucho. Por ejemplo, tú debes una tarjeta de crédito, debes otras propiedades y los bancos averiguan si el cliente tiene propiedades y van y le caen. Tuvo que haber pasado mucho tiempo para que eso se presentara, ¿cierto? Porque los bancos primero van por la parte líquida, es decir, los bancos se van a embargar, embargan cuentas, embargan liquidez o le dicen al cobrador. Pero si ninguno de esos funciona, ya se van para el proceso de hipoteca de cualquier gravamen. Que le caen, así de una tarjeta de crédito, le caen a la propiedad. Con eso te quiero decir que el cliente, el vendedor hace rato sabía eso, ¿cierto? Hace rato sabía que se iba. Entonces él está en la obligación de cancelar ese gravamen. Cuando ya dejan pasar mucho ese trámite, ya se pasa a casas de cobranzas y entonces ya es un acuerdo entre el dueño de la propiedad y la casa de cobranzas para saldar todo. Entonces también es delicado, esa es buena pregunta porque pasa mucho, pero ya ahí en ese caso ya registran, los bancos registran lo más rápido posible el embargo al certificado de tradición y libertad, ahí aparece, ¿cierto? Digamos que, como te digo, el proceso inicial es, el banco le dice, venga, usted de una tarjeta de crédito, se demoró 4 meses, 5 meses, nada, empezaron a caerle a los cobradores, empezaron a caerle a sus cuentas a su nombre. Si vieron que no pudieron ahí, entonces hace el proceso de embargo y pum, de una vez ingresan el embargo a la propiedad raíz.
Entonces, en ese momento ya el cliente está súper reportado, ya tienen que gestionar en la casa de cobranzas. El pago de ese embargo es el pago total de las deudas, todas las deudas que tenga el cliente, que recaen sobre la propiedad. Generalmente, la persona, esa clase de personas, he visto varios casos que ahí sí tienen que cancelar absolutamente todo, la deuda, para que hacer la gestión si la gente que va a comprar es con un banco. ¿Sí me explico? Es decir, es porque es una deuda personal. No hacen el proceso de pago de cláusula compromisoria de banco a banco, no, porque es una deuda personal y el banco castiga en ese caso. Entonces, por ejemplo, la propiedad de pagar tarjetas de crédito libre en 150, él tiene que pagar los 150 en efectivo al banco, con acuerdo, como quiera, para que le liberen el gravamen. El otro banco no va a hacer ese pago. En ese caso sí es importante. Y buena pregunta que me haces. ¿Cierto? Hay otra parte que me acordé mucho y es en los procesos de leasing. Y es muy importante también hablar. Lo que vamos a hacer, nos quedan 5 minuticos, es muy importante. El leasing, mucha gente me pregunta cuál es la diferencia entre leasing y crédito hipotecario o qué recomienda más. Yo digo, depende del cliente. Financieramente hablando, yo recomiendo hipotecario y hasta jurídicamente también. Pero yo no le puedo decir nada al cliente si tiene solamente un 20% y el banco le va a prestar el 80%, pues hágalo con leasing, ¿cierto? Pero problemas jurídicos que se presentan. Por ejemplo, cuando tú vas cuando te dejas atrasar por un proceso de leasing, ustedes saben que al cuarto mes o quinto mes el proceso de leasing es un acuerdo, es un arriendo con derecho de compra y el banco en cualquier momento le puede decir, venga, hago proceso de restitución, esa es su propiedad mía y usted perdió el dinero que ha dejado de pagar. ¿Cierto? Eso es leasing. Entonces, es delicado en ese sentido. Hipotecario no, el hipotecario el proceso dura 1 año y medio, 2 años, porque tú le puedes ir arreglando, se puede cuadrando porque la propiedad es tuya. Si tú tienes una hipoteca, el leasing la propiedad es del banco. Cuando van a comprar a nivel de recomendación, cuando hay un negocio y la propiedad tiene un leasing, ya se han presentado algunas, digamos que estafas con eso. Yo les recomiendo sin ser más papista que el Papa, porque hay veces que a mí me toca muy chistoso, porque yo vendo propiedad, pero me dicen qué hacer con el leasing, y a veces me vuelvo tan complicado que termino tirando el negocio, y eso no es la idea, ¿cierto? La idea es, ¿qué le recomiendo yo? Venga, es un leasing, ¿yo cómo hago? Porque ¿qué pasa? Le dan el dinero de la promesa de compra-venta, en la primera parte se la dan al vendedor el vendedor de la propiedad que tiene el leasing. Y ha pasado que van y pagan la deuda y vuelven y constituyen una hipoteca o le dan una ampliación, ¿cierto? O se vuelan. En hipotecario no lo pueden hacer. Entonces yo les recomiendo al comprador que se vaya directo a pagar eso a la cuenta del banco y reclame el paz y salvo para estar tranquilos. No sé si me dice entender, ¿cierto? El comprador que va a comprar una propiedad que tiene leasing, primero que tienen que pedir un saldo de la deuda del leasing y en la manera posible hacer el acuerdo directamente con el banco, porque es que el dueño no es el que tiene el leasing, el dueño es el banco, ¿cierto? El dueño es, cuando viene el certificado de tradición abierta, no, hermano, negocios con el dueño, ya después hacen un traspaso, pero el dueño es el banco, eso es muy importante aclararlo también en ese sentido, ¿listo? Hay dos formas de, digamos que la definición de plusvalía es el valor que se valoriza el bien en un futuro. Espérate, especificación del efecto de plusvalía. Ok. Apareció en el certificado de tradición y libertad. Es decir, eso te apareció en el certificado. Eso es ok, listo. Eso es como una especie de gravamen de valorización, ¿cierto? ¿Cuándo lo registran? Cuando generalmente son lotes. Por ejemplo, hubo un rollo muy grande, no sé si recuerdan, cuando los hijos de Uribe compraron los lotes que estaban al lado del aeropuerto. Hubo un rollo gigante con eso,
porque se presentó eso. Y es que ciertos lotes generan una plusvalía, generan una valorización tan fuerte que desbaratan todo el efecto de catastro, ¿cierto? Y le puede pasar a cualquier lote, simplemente deciden por el POT poner una avenida o poner, bueno, cualquier cantidad de cosas que puede pasar, y entonces lo paran ahí y registran, eso tiene un efecto de plusvalía, o sea, se va a valorizar mucho. Lo ponen en el certificado de tradición y libertad porque es importante frente al proceso de catastro. En la valorización de catastro valoriza el inmueble, ¿cierto? Sí, se va a subir. Sobre todo en las propiedades de Río Negro pasa mucho. No sé si ahorita pues, la valorización ya de los grandes es impresionante, entonces se está presentando eso, ¿cierto? Guarda la fe pública. Bueno, no entendí, pero es un gravamen como tal y hay que esperar que el municipio lo cancele. Eso es lo que sí quiero decir. En ese caso, cuando ves una propiedad ahí, hay que frenar, mirar, porque es un gravamen como tal. Inclusive puede que no te lo dejen vender. Me están preguntando otras cosas. Es posible que de pronto me hablen. Superintendencia de Notariado de Registro de la Guardia de la Fe Pública. Bueno, espero que haberle contestado pues la pregunta. En ese sentido, es importante que esperar a que el municipio cancele ese gravamen. O sea que el municipio lo coloca y el municipio en forma automáticamente lo cancela. Correcto. Porque yo había entendido lo que me dijo la secretaria cuando yo le pregunté qué había pasado ahí, entonces me dice que eran terrenos que antiguamente eran rurales y se volvieron urbanos. Entonces eso adquiere otro valor diferente. Correcto. Pero entonces, ¿hay un valor a cobrar que pone la alcaldía o qué? ¿Por ese efecto plusvalía o qué? No. Exacto, simplemente te lo voy a decir en grandes rasgos, el municipio no se va a perder toda la valorización de impuestos de eso, pero como no han hecho el proceso de catastro, frenan el trámite. Si lo llegan a vender en ese momento, lo venden con los impuestos como si fuera rural, y obviamente son mucho más baratos que como si fueran urbanos. Ellos deben actualizar eso en catastro y deben generar en la valorización. Entonces, por eso el municipio pone ese gravamen ahí y hay que cancelarlo. Hay que cancelarlo. Digamos que es un buen negocio si no se ha hecho esa certificación ahí si no se ha registrado en el certificado de tradición y libertad, porque obviamente generó valorización. Pero después de poner eso es un gravamen como tal y hay que esperar que el municipio lo cancele. No se demora mucho, no es muy demorado, ellos mismos lo cancelan, ellos mismos quitan eso. Pero en ese momento ya la propiedad vale más, por lo que tú estás diciendo. Muchas gracias. Es un trámite generalmente corto, ellos saben todo lo que repercute eso, pero es generalmente corto. Gracias, Lucía. Bueno, ya llegamos a las 7, pero me encantaría que, no sé, todas las preguntas que tengan. La idea es que sé que aquí hay mucha información. Si tienen alguna pregunta, pues en el chat lo puede decir o directamente me llaman o me escriben de la manera que pueda, con mucho gusto. La próxima charla estaba muy ligada al certificado de tradición y libertad porque vamos ya como a aprender o a mirar puntos de cómo llegar más rápido a los bancos frente a tener la documentación completa. Y bueno, sirve mucho lo del certificado de tradición y libertad. No sé si tengan más preguntas, Harvey, cualquiera que haya entrado, nos devolvemos lo que quieran con mucho gusto para eso, para servirles. Mario. Sí. Volviendo al tema de doña Lucía, entonces tendrán que dirigirse, o quién debe como de resolver eso. ¿El tema cuál? Para el tema de la plusvalía, para cancelar esa plusvalía, ¿se dirige uno a Secretaría de Hacienda o a Catastro? Eso directamente, me corchaste. Sí, a los dos creo, ir a Hacienda e ir a Catastro. Yo creo que sí, porque eso hace parte de Catastro más que todo, pero igual también hay generación de impuestos. Me corchaste, me lo dejo de tarea, te lo averiguo mañana mismo. No, te lo averiguo porque me interesa. Sí, tengo un amigo allá en Catastro que yo sé que él me soluciona
el trámite, es decir, como la carpintería como tal, ¿qué se debe hacer para reclamar ese peaje, esa parte? Muchas gracias, don Fernando. Sí, no, vale, muchas gracias a vos. Mario, qué pena, yo quisiera que tocaras algo que me parece muy relevante, muy importante en el certificado de libertad, y es cuando un certificado está abierto, cuando está inactivo, cuando está cerrado, porque eso aparece ahí y eso afecta muchísimo a la hora de una negociación, pero entonces como pues digámoslo que coloquialmente, para no ir a hacer el ridículo con los clientes a la notaría, ¿cierto? Con un certificado de libertad que está inactivo. Entonces sí me parecería muy bueno, perdón, que nos explicaras un poquito al concepto para que lo tengamos presente cuando a nuestras manos llegue un certificado de libertad y pues no hagamos pues como todo el trámite de llegar hasta la notaría y todo para que el protocolista no nos diga, no, pues que este certificado está inactivo, cerrado, lo que sea. Gracias. Totalmente, Isabel, es que, y por eso claro, es muy importante, así el cliente se enoje, así el dueño se enoje, es que la petición de certificado de tradición y libertad al momento de hacer un negocio, inclusive en el momento de captarlo, es vital, para mí el 70-80%, porque se puede presentar ese caso. Hay que diferenciar entre certificado de tradición y libertad cerrado o algunas anotaciones que aparece, esta anotación está cerrada, ¿cierto? Algunas anotaciones que aparecen en el certificado de tradición y libertad, más abajo dice, esta anotación está cerrada. Eso quiere decir que esta anotación ya no existe, ¿cierto? Pero cuando en el certificado de tradición y libertad aparece cerrado todo, es porque ya el certificado vivió o ese apartamento ya no tiene ese nombre. Generalmente, ese número. Generalmente, ¿cuándo pasa? Bueno, son varios casos, pero el más común es cuando un lote lo desengloban o un lote hacen construcción hacia arriba y entonces cuando tú pides el certificado de tradición y libertad, te dan el antiguo, el madre, como le dicen, el certificado madre. Porque cuando hacen un desenglobe... El de mayor extensión, ¿cierto? El de mayor extensión. Digamos que en el caso de lotes, una finca tenía una identificación con un folio de matrícula y entonces lo desengloban, lo parten en diferentes partes. Y ese que estaba antes, eso se desaparece, lo cierran, ¿cierto? Entonces tú le dices al cliente, deme el certificado de tradición y libertad, el cliente no conoce de eso y le entrega el certificado de tradición y libertad sin acordarse que ya habían hecho un desenglobe y uno se va confiado que ese es y mentira que no es. ¿Cierto? Pasa también en edificios, en lotes que hacen los edificios hacia arriba y claro, cada apartamento empieza a tener su folio de matrícula y le dan el certificado de tradición y libertad cerrado. Que lo que pasa es que cuando nace en los nuevos, cuando hacen el reglamento de propiedad horizontal y ahí cierran el antiguo y nacen nuevos folios. ¿Cierto? En los procesos de estudio de títulos, inclusive uno estudia hasta el certificado de tradición y libertad madre. Digamos que es un estudio de títulos más a fondo, porque habría que mirar todo el historial jurídico a ver si ese terreno madre tuvo una hipoteca. Hicieron reglamento de propiedad horizontal y nacieron varios, pero generalmente cuando surgen otros folios de matrícula después de un desenglobe, un reglamento de propiedad horizontal, arrastran todos los gravámenes y aparecen ahí, ¿cierto? Entonces, cuando hacen un estudio de títulos más a fondo, hay que buscar el terreno madre, el que aparece cerrado, para identificar cuál escritura es la que registra la hipoteca y poder identificarla. Eso es un rollo ahí, pero es muy importante. Es decir, tú en la hora de hacer un negocio, ¿cuál pides? El que está abierto. ¿Qué pudo haber pasado? Eso, que ya cambió de número de folio por un desenglobe o un reglamento por horizontal. Hágame el favor y me da el abierto, el que existe. Como te digo, los clientes generalmente no conocen y no tienen por qué saber. Nosotros somos los asesores inmobiliarios que sí debemos conocer eso. Pero es buena pregunta, eso sucede mucho. Esa es la solución, pedir el certificado de tradición abierto, el abierto. Si tú pides el certificado de tradición y libertad, ese que está cerrado, lo actualizas,
en la parte inicial del certificado de tradición y libertad, hacia este cerrado, dice, y surgieron estos folios de matrícula, y da una chorrera de número de folios. Ahí identificas cuál es el certificado de tradición y libertad del verdadero propiedad que estás negociando. Si me hago entender, Isabel. Perfectamente. Sí, cierto que sí, ok. Es decir, debes actualizarlo, porque no sabemos en qué momento te lo dio el dueño. Es actualizarlo para saber cuál es el verdadero, porque cuando lo actualizan ahí aparece registrado cuáles son los que nacieron. Exactamente. Muchas gracias. Mario, yo desenredo un poquito la cosa que me enredé. La pregunta que hay, ¿sabes? Es o la que tú te refieres es cuando el propietario te entrega el certificado de libertad y te aparece cerrado, porque cuando soy yo la que lo estoy buscando en la página de registro, ya la matrícula y me tendría que aparecer el activo. ¿A eso te refieres cuando te entregan de pronto uno viejo? Porque cuando tú dices, tienes que solicitar el certificado activo, entonces ¿a quién se lo solicito si yo lo estoy buscando por internet? Vale, claro, exacto, para cerrar la pita como tú dices. Lo que pasa es que en el momento de captación de la propiedad o cuando ya vamos a hacer el negocio, uno le pregunta al dueño, hágame el favor y me da el certificado de tradición y libertad. Y entonces, o le pide la escritura pública donde aparece, o le pide el certificado de tradición y libertad. Inclusive, puede que te dé la escritura pública y aparece un número, pero ese número es el antiguo antes del proceso del desenglobe. Entonces, si pides el certificado de tradición y libertad y lo buscas en internet, aparece cerrado, pero en ese lo imprimes y ahí va a aparecer cuáles folios de matrícula nacieron después de haber cerrado ese número de folio. ¿Cierto? Entonces ahí tú le dices al dueño, venga, señor, lo que pasa es que ese certificado lo cerraron y ya nacieron otros y son estos. Dime cuál es el que aparece, el que obedece a tu apartamento o obedece a tu gestión. Inclusive en el certificado de tradición y libertad cerrado puede aparecer, no en todo, depende de la antigüedad del lote, puede aparecer la escritura en el cual hicieron el desenglobe, ¿cierto? Y entonces así te toca remitirte a la escritura, ¿cierto? Para identificar, venga, aquí hicieron reglamento, aquí hicieron desenglobe y el lote que coincide con los linderos, ese es el lote que me quiere vender el señor. Entonces, lo que te digo, generalmente hay que hacer esa investigación a la hora de poder captarlo. Generalmente los dueños no conocen, más cuando son lotes, son personas de campo, pues que saben que hicieron un desenglobe. Si les supieron explicar bien, saben cuál es el folio de matrícula madre y cuál es el que tiene ahorita, pero ahí nos toca hacer esa investigación. Pero es la que tú haces es la excelente, es decir, consultar en la página con la cédula del señor o con el certificado que te dan, imprimir y identificar cuál es el folio de matrícula que está vigente, que está abierto y cuál es el que me está vendiendo el señor. ¿Sí me hago entender? Mario, pero perdón, no es en el único caso, porque si una propiedad, llámese casa o apartamento, por ejemplo, está en un proceso de embargo, pues, o de remate, mejor dicho, ese certificado también aparece cerrado. Es otro caso, exacto. Sí. Pero mira que no es el certificado, sino la anotación. La anotación, exacto. Me gustaría que en ese orden de ideas también entonces nos explicara la diferencia entre inactivo y cerrado. Inactivo y cerrado. Inactivo es que ya murió, ya no tiene vida jurídica, ya no existe. Pero hay que diferenciar porque he visto varias anotaciones con la palabra inactivo. Anotaciones, no certificado de tradición y libertad. O sea que no lo afecta completamente. No lo afecta completamente. Hay que mirar la anotación como tal. Mejor dicho, en la parte de arriba aparece. Exacto, es en la parte de arriba donde dice si está activo, inactivo o cerrado. Ese ya es el folio matricular, la propiedad jurídica como tal. Todo ya murió, nació uno nuevo. Pero si aparece en la anotación, es esa anotación la que murió. Esa es como la diferencia práctica para poderlo identificar. ¿Cierto? Ok, muchas gracias. Venga, miremos qué pasó, porque murió, hay que mirar, eso es jugar con eso. Y es muy importante, ya ahorita no alcanzamos,
lo que pasa es que es una charla supremamente, pero muy bonita, muy apasionante, es encoger un certificado de creación de libertad, el más largo y el más chicharrón del mundo, y empezarle a escudriñar toda su historia, quién vendió a quién, qué pasó, y se presentan unos casos tremendos. Te cuento que es el ejercicio más importante para entender un certificado de libertad. Es de la única manera que de verdad se entienden todos los conceptos. Total, por ejemplo, procesos de sucesión, cuando tú le compras un porcentaje de la sucesión a una persona, entonces ese porcentaje, quién es el verdadero dueño, y por ahí vuelve y lo vende. Es apasionante. Entonces se toca coger el certificado de tradición y libertad y al lado un papel, así lo hago yo, y empiezo a hacer el mapa. Es como un mapa de la vida del apartamento, y así tú vas entendiendo qué pasó con ese edificio. Cuando llegas al negocio ya vas preparado, venga, es que este le pone fulanito, obviamente frente a lo que... Se convierte casi que en una novela, que Peranito se casó con Sultanito y que le heredó a no sé quién, entonces se termina uno enterando del chisme de toda la familia. Total, es impresionante. Han pasado casos que yo una vez me dieron un caso que yo no lo pude solucionar, después me enteré. Una novela tremenda, una niña que reclamó la propiedad de una finca. Les cuento así por encimita, la pelada, el pelado dejó embarazada a la niña, los abuelitos no quisieron contarle a la señora, y el pelado murió, ¿cierto? El pelado muere, los papás del pelado se quedan callados y venden la propiedad. Y nunca le dijeron a la señora, listo, porque es que esa era la herencia, ¿cierto? Pero ya antes de morirse venden la propiedad y vuelven y la venden y vuelven y la venden, la vendieron como 3 veces. La mamá se da cuenta que, porque se había ido para Estados Unidos, vuelve, se da cuenta que el papá de la niña, el legítimo, había muerto, y empieza a hacer su investigación. Y resulta que la ley defiende a los niños. Y resulta que hace un proceso de demanda, demora como 4 o 5 años, y reclama su finca, y reclama la herencia de su finca. Y las personas que le habían comprado perdieron la plática. Imagínate, es tan delicado ese proceso. Sí, tenaz. Pues ahí está inclusive lo de Veritas. También es otro punto para hablar. Que ahí hay que mirar, es la cédula, ahí cuando se mira es lo de la parte de la lista Clinton, ¿cierto? Lo que hay, y ahí ¿qué se hace? Eso es un punto bastante delicado, jamás haya pasado, tan es así que el banco aprobó el proceso, Bancolombia aprobó el proceso, porque ya no, ni siquiera aparecía en el certificado de tradición y libertad. Es curioso cómo omitieron eso. Como Bancolombia no se dieron cuenta que había estado hace mucho tiempo en nombre de una persona que era del narcotráfico, y ahí ahora una figura que es extinción de dominio, y eso nunca prescribe. Imagínate hasta dónde llegó, y ya un banco aprobó ese proceso y ya ahí está invirtiendo mucho dinero. Entonces el estudio de título es una cosa delicada. Obviamente pues uno se puede escandalizar porque no, entonces nos va a pasar todo, no. Pero hay que estudiarlo, hay que mirarlo, sobre todo cuando hay muchas inscripciones, hay que estudiarlo bien. Hay que conocer de eso. Y el conocer de eso nos hace muy profesionales en el momento. Créeme que el cliente lo agradece mucho. Hay que estudiar el certificado de tradición y libertad, volver, preguntar, discutir. Para mí ese es el verdadero acto de un asesor inmobiliario. Mario, qué pena, pero es que teniendo una eminencia como tú aquí de Zapallita hay que preguntar. Solo he tenido un poquito más de experiencia en eso. Precisamente mi pregunta es, cuando vas a sacar el certificado de libertad y no te lo entregan, cuando uno lo pagan, antes de pagarlo no dijo absolutamente nada, pero después de que se pagó dice que no lo entregan porque hay un error. Ese error puede ser que estén en un proceso con la propiedad o porque aparece el error. Si me debió de haber dicho que estaba parado o que no lo podían emitir porque tenía algún proceso. Sí, Dorita, tú tienes toda la razón. Cuando tú vas a sacar el certificado de tradición y libertad, te dice, está fuera del comercio. No lo puedo. No me dijo nada. Simplemente después de que lo pagué y que se supone que me lo deben de enviar al correo, me dicen que hay un error.
que en el certificado de libertad aparece un error. Entonces, asumí yo que de pronto tenga algún proceso la propiedad. Sí, pero cuando tú, bueno, digamos que hace parte de esta virtualidad loca, pues, porque es que cuando uno iba a la oficina de registro de instrumentos públicos o lo pedía por algún lado, le decían, está fuera del comercio, no lo puedo imprimir, ¿qué va a pagar? Pero creo que eso obedece más un error de la página, porque las veces que siempre hay, a mí me ha pasado personas que digo, van a sacar el certificado de traición y libertad, no está fuera del comercio, no hermano, toca esperar a que acaben ese trámite, ese proceso y ahí sí sacarlo, ¿cierto? Normal, transparente, pero que te digan después de haberlo pagado, venga, que hay un error, ya creo que es un error de la página o error de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, que ellos también se equivocan, pero no es normal ahorita, no es normal eso. Es decir, hay que ir a averiguar, hay que reclamarlo. Porque pues, con el PIN. Sí. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Entonces mañana voy a mirar a ver cómo me va con esto. Si no dije yo, me tumbaron como todos los procesos que hace uno por internet, eso fue lo que pensé. Sí, pero puedes reclamar ese dinero, sí. Ok, perfecto. Mil gracias entonces. Ahora, con mucho gusto. Lucía hace una pregunta. ¿En qué momento sale una escritura de la notaría y la envío al archivo histórico de Antioquia? Yo te cuento, es que este año pues me mandaron un certificado de libertad y me solicitaron que sacara las escrituras que había allá. Yo fui a la notaría y en la notaría me dijeron que eso se fue ya para el archivo histórico de Antioquia, que queda allá donde era la antigua alcaldía de la gobernación de Antioquia, ahí por el Parque Berrío, ¿cierto? Yo inclusive fui allá a solicitar la escritura y me dijeron que no, que tenía que pedirla por correo. Y me la enviaron, o sea, yo la solicité por correo, me la enviaron, inclusive era una escritura tan antigua que estaba lapicero todavía, ¿cierto? Imagínate. Pero sin embargo eso no aparecía registrado en el certificado de tradición y libertad, aparecía todavía que estaba en la notaría cuarta. Entonces, Pero ¿cómo la identificaste si no aparecía en el certificado de traición y libertad? no, que aparecía en el certificado de libertad y me aparecía en la notaría cuarta, ¿cierto? Entonces yo fui a la notaría y me dijeron que no, que esa escritura ya no la tenían ellos, que tenía que ir al archivo histórico de Antioquia. Entonces, pues hay una forma de saber a partir de qué fecha mandan esas escrituras para allá o no, o simplemente es como ensayo y error igualmente como me ocurrió ahorita. Lo que pasa es que ahorita, después de la pandemia, tú sabes que todos los proyectos que habían virtuales se agilizaron. Y uno de los proyectos que habían a nivel nacional era digitalizar toda la documentación. Y eso lo agilizaron, empezaron a pasar todas las escrituras viejas a un archivo y digitalizarlo y poner un archivo. Algunas pasaron todas las escrituras. Pero entonces ahí me corchas en qué momento mandan, porque es que es un proceso nuevo. Y es un proceso nuevo, es un proceso que va a llegar el momento en que tú puedes solicitar cualquier escritura por correo, sin necesidad de ir allá al archivo de la notaría. Está bien. Ok, Va por correo, pero no físicamente, pues esa no sé en qué momento como te digo, obedece al nuevo cambio que están haciendo de la digitalización de todo. Muchas gracias. No, Lucía, no, gracias a ti. No sé qué otra pregunta hay, cualquier cosa, pregúnteme o seguimos en la charla en otra día. Ya Arbe nos dice. Muchas gracias por el espacio y ojalá se repita pronto, que esto sea el primero de varios. Muchas gracias. Feliz noche.
Sí, muchas gracias Mario, a Harvey, Lina, a todos por la disposición. Muy, muy buena la charla. Mil gracias. Qué Mario, bueno que les haya muchísimas gustado. gracias. Sí, muchísimas Alberto, gracias, Mario. que Qué les haya bueno. gustado. Me estoy imaginando ese certificado de tradición y libertad, así con toda esa maraña, con todo ese enredo y aquí en la pantalla para mirar una novela más Sí. tan especial y como la que usted nos ha entregado hoy. Muchísimas gracias, Mario. Dios lo bendiga. Qué bueno, Alberto, gracias por el comentario. Esa es otra actividad que me encanta hacerlo. Es decir, si quieren, cuando les aparezca un certificado de esos largos, que son novelas completas, uno aprende muchísimo. Y lo podemos publicar aquí en la pantalla y lo vamos desmenuzando uno a uno y se ve una buena actividad. Será una buena actividad. Hay muchos, de esos salen muchos. Mario, muchas gracias, Harvey y Alina, por haber organizado pues, el curso. Bueno, todo muy bien. Vamos para adelante. Una feliz noche, descansen. Lo mismo. Gracias, hasta luego. Feliz noche. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Que estén bien. Muchas gracias a todos.